Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar en los estudios como habíamos hablado a petición de una hermanita en esta noche. Vamos a estar estudiando acerca de el guardar el séptimo día, el día sábado, y por qué la iglesia se reúne pues el domingo y no el sábado. Es algo de vital importancia que como iglesia lo entendamos, y yo le doy gracias al Señor por esta hermana, por su pregunta, por su inquietud, por hacérmelo saber para poder desarrollar este estudio. Así que quisiera pues que tomen nota y se den cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra de Dios dice, y por qué es que la iglesia el día de reposo el sábado y empezó a reunirse el domingo. Bueno, en realidad no es que lo dejó, y más bien vamos a ver bíblicamente por qué es que la iglesia tomó el domingo, ¿okay? Y vamos a concentrarnos en 4 aspectos fundamentales. Hay 4 aspectos que debemos de considerar para poder entender en una mejor manera el por qué nosotros como iglesia evangélica nos reunimos el domingo. ¿Okay? Entonces, el primer aspecto que debemos de considerar es que hay una diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia. ¿Okay? Nosotros estamos viviendo el periodo de la gracia, ya no el periodo de la ley. El apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 10 que la ley terminó en Jesús. ¿Okay? Entonces, como primer punto, quisiera que tengamos eso bien claro, porque hay gente que en pleno siglo XXI todavía no ha asimilado la diferencia entre gracia y ley. Entonces, el periodo de la iglesia es el periodo de la gracia. ¿Okay? Por lo tanto, ya no estamos bajo el régimen de la ley, ya no estamos bajo la ley, pero esto no quiere decir que estamos sin ley. No, en ninguna manera. Sino que la ley de Dios ahora ha sido puesta, ha sido escrita en nuestros corazones. Entonces, no es que no vamos a vivir la ley. Sí, vivimos la ley, pero no vivimos por ley. Entonces, la gracia quiere decir que nosotros hemos recibido la salvación, hemos sido redimidos porque alguien pagó por nosotros. O sea, ¿merecíamos eso? No. Es un favor inmerecido de parte de Dios al sacrificar a su Hijo Jesús para que por medio de su muerte nosotros vivamos. ¿Okay? Entonces ese es el primer aspecto que tenemos que considerar. Lo repito, diferencia entre ley y gracia. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo bajo la gracia. Israel vivió bajo la ley, pero la iglesia nace bajo la gracia porque la ley termina en Jesús. Segundo aspecto que vamos a considerar es que el día de reposo o el Shabbat, el sábado, es un mandato para el pueblo de Israel. ¿Okay? Escriba eso con letras mayúsculas, es para Israel, de manera que si usted no es israelita, si usted no es judío, eso no es para usted. ¿Me explico? Entonces, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, nace, o más bien crece y se multiplica más en el mundo gentil que en el mundo judío. Entonces, el pueblo judío, el pueblo israelita, recibe este mandato de guardar el Shabbat, el día sábado, el séptimo día. ¿Okay? Entonces, para ellos fue una orden, fue un mandato, no así para la iglesia. La iglesia no tiene esa orden, ni ninguna persona que no sea israelita, ningún gentil tiene esa ordenanza. ¿Okay? Entonces esto nos va a ayudar
a poder asimilar la Escritura cuando vayamos a la Escritura. Entonces dijimos, el primer aspecto que tenemos que considerar es que hay una diferencia entre la ley y la gracia. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo el periodo o el tiempo de la gracia. El segundo aspecto es que es un mandato para Israel. Entonces, si usted no es israelita, esto no aplica para usted. Tercer aspecto que vamos a considerar es el día de expiación. Entonces, el día de expiación era una vez al año y también bíblicamente debería ser un día de reposo. O sea, tenía que coincidir con un día de reposo o se hacía un día de reposo en el día de expiación. Entonces, hoy día tenemos gente que guarda el sábado, mas no guardan el día de la expiación porque profesan de que Jesús fue y expió ya o redimió o pagó ya por sus pecados. Entonces hay un desacuerdo, hay una desaveniencia entre celebramos o guardamos el día de reposo, pero no el día de la expiación. Entonces eso también considerémoslo, ¿no? El día de la expiación también implicaba un día de reposo. Y por último, el cuarto aspecto es que la iglesia celebra la resurrección de Jesús. Y Jesús, dice la Escritura, que resucitó en el primer día de la semana. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros celebramos la resurrección? Esa es la razón fundamental por la que nos reunimos el día domingo, que corresponde al primer día de la semana. El sábado corresponde al séptimo día de la semana. Y entonces, por eso es que Israel se le pidió que guardara el sábado, pero ya vamos a ver el origen. ¿Okay? Entonces, consideremos estos cuatro aspectos. Ahora, otra cosa importante que quisiera mencionar antes de entrar en materia es que si usted ha recibido alguna información, algún estudio o ha conversado con una persona que ha sido instruida en el adventismo, tome nota, en el adventismo, o sea, la iglesia adventista, esta doctrina, o la doctrina, mejor dicho, de esta iglesia, enseña de que la iglesia que se reúne el domingo, la iglesia dominical le llaman ellos, es la gran ramera. Ahora, en parte tienen razón porque su fundamento está regido por el trasfondo de la iglesia católica. O sea, en base al catolicismo, o sea, ellos señalan que la gran ramera es la iglesia cristiana y que el anticristo es el papa. ¿Okay? Eso ustedes lo pueden ver en las doctrinas proféticas de los adventistas, ellos lo aseguran, o sea, es categórico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien la iglesia católica, pero el problema es que nosotros, la iglesia evangélica, también nos reunimos el domingo, también celebramos el domingo, porque también celebramos la resurrección de Jesús. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno, ese no es un problema que lo vamos a resolver entre nosotros a nivel religioso, ni a nivel pastoral, ni a nivel eclesiástico, sino a la luz de la palabra. Por eso es que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Y le doy gracias nuevamente a la hermanita que hizo esta sugerencia de que enseñáramos esto, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de nuestros hermanos han tenido contacto o han tenido alguna instrucción de carácter adventista y de repente haya confusión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que literalmente la Biblia dice que hay que guardar el día de reposo. Y entonces la gente se pregunta, bueno, pero si la Biblia dice que hay que guardarlo, ¿por qué la iglesia evangélica, que es la iglesia de Dios, no lo guarda? Entonces esa es la incógnita y ese es el aclaramiento o la aclaración, perdón, que vamos a tener a través de este estudio, y yo espero que usted ponga de su parte y que se esmere en ir a la Escritura para que usted pueda tener más claro el por qué la iglesia evangélica se reúne el domingo y por qué no guardamos el sábado. Entonces, cuando hablamos de los amigos adventistas, vamos a ver de que hay una situación bien crítica dentro de la iglesia adventista, y es que esta iglesia le da más
crédito a los escritos de Ellen de White Ellen de White, sí, la fundadora, que a la Biblia misma. Entonces, esto pone en tela de juicio cuán real o cuán verdadera es su doctrina. Entonces, ellos aseguran de que la iglesia debe de guardar el sábado porque así está establecido, ¿verdad? De que el pueblo de Dios debía de guardar el sábado o el séptimo día. Bien, entonces, teniendo esos aspectos, considerando esos 4 aspectos y la posición de la iglesia adventista, vamos entonces a entrar en materia. ¿Ok? Entonces, tiene su Biblia, papel y lápiz, póngase listo. Todo empieza, o sea, el origen, como todo, está en Génesis, ¿no? Y en Génesis capítulo 2, cuando Dios está haciendo toda la creación, dice allí en el verso 2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ojo con el verso 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí es donde nace el día de reposo. O sea, Dios hace toda su creación en 6 días y el séptimo día Él reposa. Ahora, ¿se recuerdan que en los eventos apocalípticos o en los eventos proféticos hemos hablado de que el 6 es el número del hombre, el 7 es el número de Dios? Entonces, el día 6 Dios hizo al hombre y Dios terminó su creación, y el día 7 entonces Dios reposa. ¿Okay? Ahora, hasta aquí estamos viendo cómo y cuándo surge este famoso día de reposo. Entonces, pero la pregunta original es ¿por qué la iglesia no guarda el día de reposo? ¿Por qué la iglesia evangélica no guarda el sábado, sino que al contrario usa el domingo para celebrar? Entonces, si usted se perdió la introducción, pues después le recomiendo que la vea para que usted considere los 4 factores que hablamos al principio. Entonces vemos que nace del hecho de que Dios hizo su creación en 6 días y Él mismo reposó y Él lo santificó. O sea, esta es la parte importante, lo santificó. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que no aparece más hasta en la lluvia del maná. ¿Ok? Y cuando Dios le da el maná al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de Israel, es que aparece nuevamente el concepto del día sábado o del séptimo día. Tengamos claro, séptimo día es sábado, según el calendario que tenemos, según nuestro calendario, es el séptimo día de la semana. Ahora, quisiera hacer una acotación a esto, porque si nosotros agarramos el concepto del origen del séptimo día, nosotros podríamos guardar cualquier día sin que necesariamente fuera el sábado. ¿Okay? Por ejemplo, si usted tiene una semana laboral donde empieza a trabajar, digamos el día martes es su primer día de trabajo, trabaja martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sería su 6º día. Entonces su séptimo día sería lunes. Usted podría guardar el lunes y así sucesivamente usted podría apartar el séptimo día. Si usted entiende el concepto del origen y usted siente en su corazón que quiere honrar a Dios haciéndolo. Ahora, el problema es cuando usted lo quiere hacer al estilo judío. Está mal, porque si usted no es judío, si usted no es israelita, eso no es harina de su costal, o sea, no le corresponde a usted, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante todos los detalles de cómo el pueblo de Israel debía de guardar el día de reposo. Que los que hoy lo practican no lo hacen ni a medias. O sea, era tan estricto que hasta la distancia a caminar
era limitada. Y si usted lo lee en alguna parte en los evangelios, habla acerca de la distancia de un día de reposo. ¿Por qué? Porque la distancia que se caminaba en un día de reposo era limitada. Tanto que se menciona como medida de distancia, imagínense, para que usted tenga una idea cuán estricto era eso. Pero bueno, entonces decimos que cuando aparece el maná, el pan que cayó del cielo, váyase a Éxodo capítulo 16, Éxodo 16, y mire lo que sucede acá. Nuevamente Dios hace mención, ahora no en cuanto al origen, sino en cuanto al pueblo, en relación al pueblo. Vamos a decir, aquí es la primera vez cuando aparece en relación al pueblo. ¿Okay? Entonces dice en el verso 16, leemos en el verso 15, a ver si lo tiene, leemos en el verso 15, Éxodo 16, dice así: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, de acuerdo al número de las personas que habían en su casa. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos, ¿verdad? Algunos siempre se quieren pasar de listo, dijeron, dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué es lo que sucedió? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, era una especie de nieve, ¿no? Y el sexto día, por aquí es donde vamos al tema, y en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. ¿Ok? Quiere decir que había una limitación en los quehaceres, tanto así que ni siquiera iban a cocinar. Tenían que cocinar el día antes, para el día de reposo, el día sábado. Entonces, lo interesante es que, ¿se acuerdan? Al principio, aquellos que se pasaron de listos y recogieron más de lo que necesitaban, se les engusanó. Pero ahora, como es mandato de Dios, ahora Dios les está diciendo, ahora recojan doble. Ahora recojan lo que se van a comer hoy y lo que se van a comer mañana. Porque mañana es reposo. Entonces, mañana no van a llover pan. Mañana no van a salir a recoger pan. ¿Por qué? Porque implicaba un trabajo, implicaba una actividad, la cual iba a ser limitada. Ahora, Dios simplemente está instruyendo al pueblo, porque más tarde esto va a estar incluido en la ley. Aquí solamente Dios les está enseñando. Entonces, a través del maná, Dios los está instruyendo y les está enseñando el por qué iban a guardar el séptimo día, por qué iban a guardar y cómo lo iban a hacer, ¿no? Entonces dice el verso 24, y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Verso 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, como siempre, ¿verdad? Los desconfiados, los rebeldes, ¿no?
Dice, algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? No hallaron nada, no había pan. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, gente necia, gente rebelde. Primero, cuando Dios les dice recojan solo lo que se van a comer, algunos recogen más, se les pudrió. Ahora Dios les dice recojan el doble porque mañana no va a haber. Algunos salieron a ver si era cierto que no iba a haber pan. Dios dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ahora, mire qué interesante. Ni siquiera iban a salir de sus tiendas. Iban a estar en su tienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel todavía sigue guardando el sábado, el Shabbat para ellos. Ellos tienen toda la razón. Porque para ellos es un mandato perpetuo. ¿Verdad? Pero aquellos israelitas que han recibido a Cristo ya no necesitan guardar el sábado. Y vamos a aprender más adelante por qué. Que aunque sean judíos, ¿verdad? Ya no lo necesitan porque ya el periodo de la ley se acabó. Ahora estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Pero vamos a aprender algo más grande que eso al final, ¿ok? Entonces, vemos que aquí Dios empieza a instruir, empieza a enseñar al pueblo y empieza también a ver la rebeldía del pueblo, a redarguir el corazón de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que más tarde, entonces esto va a convertirse en ley. Entonces, cuando vamos a los mandamientos en el capítulo 20, aquí mismo en Éxodo, resulta que hay un mandamiento específico para esto. O sea, ahora va a ser convertido en ley. Entonces dice acá en el capítulo 20 de Éxodos, leemos en el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Okay? Estamos hablando de los mandamientos, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, esto ahora está siendo dado como ley. ¿Para quién? Para Israel. Para Israel está siendo dado como un mandamiento, como una orden, como una ley. Entonces, a partir de aquí, Moisés lo transmite al pueblo y el pueblo ya no tenía excusas. El pueblo tenía que someterse a esta ley. Entonces, por eso es que de allí en adelante, todas las semanas, el séptimo día, ¿okay? Israel guarda reposo. ¿Okay? Entonces, si usted va a Israel, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, gracias al Señor, a las 6 de la tarde del viernes, ellos paralizan todo, hasta las 6 de la tarde del sábado. Claro, estamos hablando de los religiosos, porque el país no se detiene, el país sigue. Pero el grupo religioso siguen practicando esto. ¿Okay? Y tienen razón. Ahora, lo que yo no entiendo es los gentiles, aquellos que no tienen nada que ver con los judíos, con los israelitas, y están aferrados a celebrar y a guardar el sábado. Pues no sé qué vela tienen en ese entierro, ¿no? Pero miren, cuando Dios da esta orden, la da al pueblo de Israel. ¿Okay? Quedemos claros con eso. Ahora, como señal, aparece en el capítulo 31, parece al capítulo 31, estamos todavía en Éxodo.
En el capítulo 31 encontramos algo interesante. Dice allí en el verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, o sea, Dios diciéndole a Moisés, ¿no? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Ahora, remarque esto, Dios le está diciendo a Israel, le dice a Moisés, tú le vas a decir al pueblo de Israel que van a guardar el día de reposo porque es una señal entre mí y vosotros, entre ustedes. Es una señal entre nosotros, entre Dios y ustedes, pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces dice, por eso es que van a guardar mis días de reposo por todas sus generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá. Ahora, marque eso, el que profanare el día de reposo, o sea, el que no lo cumpliera, ¿ok? Morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna, o sea, cualquier cosa que haga, cualquier trabajo hiciera, de reposo, aquella persona será cortada de en medio del pueblo, porque 6 días se trabajará, más el séptimo día, día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ok, entonces como señal, Dios dice, hay una relación entre yo como su Dios y ustedes como mi pueblo, el pueblo de Israel, que va a requerir que ustedes guarden el día de reposo por todas las generaciones, o sea, perpetuamente. Israel tiene esa ordenanza. Ahora, esa ordenanza iba a terminar un día, o más bien terminó un día en Cristo Jesús. Pero el problema es que los israelitas no han aceptado a Jesús, no han recibido a Jesús, entonces por lo tanto siguen celebrando o siguen guardando el sábado. Ahora, ¿por qué Dios establece esto, amados hermanos? Porque a nosotros nos conviene, porque es saludable, es recomendado para cada uno de nosotros, para mantenernos física y emocionalmente saludables, que nosotros descansemos un día de la semana. O sea, eso es lo que Dios le interesaba. Dios no es alabado, Dios no es glorificado con que usted guarde el sábado. No, Dios estaba interesado en que su pueblo, su amado pueblo, aprendiera que cada semana, un día, tenían que reposar, tenían que descansar y aprovechar para acercarse a Él, para buscarle a Él, para meditar en su palabra, para estar cerca de su Señor. Eso es lo que Dios quería. Ahora, es como yo lo veo. Por lo tanto, usted puede, amado hermano, puede, si usted le toca trabajar sábado o usted le toca trabajar domingo, por favor, no trabaje corrido los 7 días. Descanse un día, por su bien. Agarre un día para descansar. Yo sé que especialmente aquí en Estados Unidos hay personas que tienen 2, 3 trabajos y si la semana tuviera 9 días, los 9 días trabajaban. ¡Qué pena! Eso no es correcto. Y si usted pertenece a la familia de Dios, menos todavía. Entonces, tenga cuidado con eso, ¿no? Entonces, la señal entre Dios y el pueblo, ¿no? Ahora, el día de expiación. Mire, hablábamos al principio del día de la expiación. Váyase a Levíticos capítulo 16. Levítico 16. Y el día de expiación era una vez al año, pero también era una ordenanza para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, no para la iglesia, para el pueblo de Israel. Era una ordenanza también guardar el día de la expiación. ¿Por qué? Porque Dios estaba instruyendo al pueblo de Israel que un día el Mesías iba a venir para expiar sus pecados, para redimirles. Ahora, lamentablemente Israel no se dio cuenta cuando el Mesías vino, o más bien lo rechazaron. Ellos siguen esperando su Mesías, pero el Mesías ya vino. Entonces la redención ya llegó. Entonces ya al llegar Jesús y al ser sacrificado en la cruz, entonces ya no hacía falta el día de la expiación. Ahora, ¿en qué consistía el día de la expiación? Era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer holocausto, a ofrecer sacrificio, a traer la sangre de los animales, de los corderos,
para el perdón de los pecados. Primero los de él, después de todos los sacerdotes y después de todo el pueblo. O sea, y eso se hacía una vez al año. Y lo interesante es que ese día de expiación tenía también que ser un día de reposo. Leámoslo en la Escritura, capítulo 16 de Levíticos. Dice en el verso 31, a la letra dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová se lo mandó. ¿Okay? Entonces el día de la expiación, una vez al año, tenía que ser un día de reposo. ¿Okay? Ahora, yo decía al principio, estos que guardan el día de reposo, que lo guardan a medias, pero bueno, lo guardan. No guardan el día de la expiación. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos haciendo las cosas a medias o las vamos a hacer bien? O sea, con Dios no podemos tener un pie adentro y otro afuera. Con Dios o estamos o no estamos, o somos o no somos, ¿verdad? No podemos estar a medias, tenemos que estar completos con Dios. Entonces, aparte de la expiación, hay otro concepto interesante y es en cuanto a la tierra. ¿Okay? Me lo voy a brincar, pero usted lo puede leer en Levíticos capítulo 25. Dios habla acerca de que la tierra también debería de reposar el séptimo año, que es lo que da origen a las semanas de años que hablamos en los mensajes proféticos, ¿se acuerdan? Entonces, estas semanas de años están basadas en esto. O sea, Dios dice que la tierra va a ser trabajada 6 años y que el séptimo año la tierra hay que dejarla reposar. Ahora, ¿por qué cree que hoy los agricultores están mal? O sea, la producción está malísima. ¿Por qué? Porque no se está dando reposo a la tierra. Y ahí mismo aparece también lo del jubileo, ¿no? Que era a los 50 años. O sea, cada 50 años era año de jubileo. Entonces, léaselo ahí en el capítulo 25 de Levítico, porque el tiempo se me va y necesito llegar hasta el final de este estudio. Otra cosa interesante, o sea, ya vimos que para la tierra también, es el castigo, la consecuencia. O sea, Dios advierte que el que profane el día de reposo, le damos norte. O sea, muera irremisiblemente. O sea, no hay vuelta atrás. La consecuencia o el pago es la muerte. Así lo estableció Dios. Así se lo declaró Dios al pueblo y así pasó. Vamos a ver un ejemplo. Y este ejemplo nos va a llevar al Nuevo Testamento, donde ya entra Jesús y luego después de Jesús pues la iglesia, ¿no? Que somos nosotros, ¿ok? Entonces vemos que el castigo en el libro de Números, en el libro de Números, en el capítulo 15 encontramos un ejemplo. Números capítulo 15. A ver, dice aquí en el verso 32, 15:32. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. O sea, marque eso en su Biblia. El hombre estaba recogiendo leña en el día de reposo. Era una actividad simple. No era un trabajo pesado, no era un gran trabajo. Mas, sin embargo, la prohibición era cualquier obra, no se podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este hombre va a ser sentenciado por ese delito. Entonces dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Okay? Eso dice el verso 31.
el verso 32 dice que este hombre que recogía leña en día de reposo, los que lo hallaron, dice el verso 33, recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué lo pusieron en la cárcel? Porque no estaba declarado qué se había de hacer. O sea, ya Dios había dicho en la ley, ¿verdad?, que no iba a ser profanado su día de reposo. Pero Moisés ahora va a consultar qué castigo le damos a este, ¿no? ¿Qué le corresponde? Mire, dice el verso 35, y Jehová le dijo a Moisés, irremisiblemente muere. O sea, no hay vuelta atrás. La sentencia es muerte. Ahora, ¿por qué Dios tan radical? ¿Por qué tan cruel? ¿Por qué tan duro? Bueno, es que era la única forma que el pueblo iba a aprender. Dios le está enseñando al pueblo algo importante, algo de vital importancia, no para Dios, sino para ellos mismos. Lamentablemente nosotros los seres humanos somos así de tercos. Dios busca el bienestar de nosotros y nosotros buscamos el mal nuestro. Buscamos nuestro mal. Dios nos redarguye, Dios nos invita, Dios nos anima, Dios nos exhorta, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Dios pone muerte para que el pueblo tuviera temor a Dios y se sometiera a esta ley. Entonces, dice, terminamos de leer el verso 35. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Amén. Ahora, hasta aquí, amados hermanos, hasta aquí podríamos decir, como dice esta iglesia que practica el sábado, estaríamos nosotros completamente mal. Hasta aquí. Pero vamos a ir a lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. O sea, hasta aquí está Israel. ¿Ok? Ahora vamos a Jesús. Y partimos con el mismo ejemplo de juicio. La sentencia de muerte. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Porque esto es lo que necesita entender todo adventista. Y si usted tiene amigos adventistas, por favor, hágale llegar este mensaje, lo necesita. Si bien es cierto, Ellen G. White tiene unos escritos maravillosos y tiene mucha información y tiene mucha doctrina, pero lamentablemente la Biblia tiene que tomar su lugar en sus corazones, por encima de Ellen G. White. Claro, no queremos ofenderlos. Y si alguien en este momento me está viendo, me está escuchando, no es mi intención ofenderte, mi intención es aclararte, mi intención es que conozcas la verdad, porque la verdad es la que te va a hacer libre. No hay religión, no hay iglesia que te lleve a la presencia de Dios. Está escrito que es Cristo Jesús el camino para llegar al Padre. Entonces vamos, amados hermanos, al Evangelio de Mateo. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Jesús, Mateo capítulo 12 me parece. A ver, Mateo, sí, capítulo 12 de Mateo. El tiempo se nos va como el oro, amados hermanos, pero bendito sea el Señor que estamos estudiando la palabra y estamos aprendiendo, y eso es lo que cuenta. Y a mí me agrada cuando el pueblo se anima a estudiar la palabra. Mire, encontramos a Jesús, Mateo capítulo 12. Leo en el verso 1. Amén. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, márquelo, en un día de reposo. O sea, Jesús ya en su pleno ministerio. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Oiga, en base a lo que acabamos de leer, estos hombres tenían que morir apedreados, ¿no? Son judíos. Ellos son judíos. Ellos son israelitas. O sea, por lo menos usted y yo somos gentiles. No tenemos nada que ver con Israel. Pero estos hombres, discípulos de Jesús, eran israelitas 100%. ¿Okay? Bueno, la cosa es que ellos arrancaron espigas y comieron. Ahora vienen los religiosos, verso 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Pero él les dijo, o sea, Jesús les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? Que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Cuando pueda, búsquelo en 1 Samuel capítulo 21. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios. Ese remárquelo, recontramárquelo. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor del día de reposo. Ya vamos a entender más adelante lo que esto significa para nosotros, la iglesia, amados hermanos. Entonces, Él es el Señor del día de reposo. ¿Okay? Dice el verso 9. Seguimos. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Okay? A la sinagoga. Y esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Vino a la sinagoga y dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, los religiosos querían hacerlo caer. Jesús responde, verso 11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levantar? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mire, Jesús está contraponiendo a la religión. Esto es maravilloso, hermano. Jesús dice, bueno, sí es lícito hacer el bien. Ustedes dicen que no, yo les digo que sí. Dios quiere que tú y yo, amado hermano, entendamos lo que es misericordia. Quiero y no sacrificio. Dios quiere que tú lo entiendas para que seas libre de estas cosas. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Entonces en este momento sana a este hombre. Ahora, lo maravilloso es, hermano, que si usted ve todas las veces que Jesús sanó a diferentes personas, que Jesús obró obras milagrosas, la gran mayoría de esas señales o de esos milagros ocurrieron en un día de reposo en una sinagoga. Ahora, sinagoga, diferente al templo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Una sinagoga era el lugar donde se reunían como una especie de reunión familiar, vamos a decir, pero era más bien un tiempo para estudiar. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque ahí era donde todos los sábados, todo el séptimo día, todas las semanas, ahí se leía a Moisés y a los profetas. O sea, lo que ellos conocían como la Escritura eran leídos allí, ¿verdad? Y por eso es que, si usted se recuerda, que cuando Jesús estaba en su ministerio, él llegaba a la sinagoga y a él se le permitía leer también. ¿Por qué? Porque era considerado un rabino, era considerado maestro. Entonces se le permitía leer, y por eso es que en una ocasión, en una de esas sinagogas, Jesús leyó. ¿Se recuerda el famoso pasaje? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado y y al final dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de usted. En una sinagoga. ¿Okay? Entonces vemos que esto sucede aquí y vamos a encontrar en diferentes ocasiones en la sinagoga. ¿Por qué necesito que marque esto? Porque cuando salgamos de Jesús y lleguemos a la iglesia, aparece en la sinagoga de nuevo. ¿Okay? Entonces vemos, amados hermanos, que en base a esto, Jesús deja bien claro de que nosotros no estamos bajo este régimen.
¿Ok? Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24 nos dice, a ver, se me pierde Lucas. En el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Ok? Ahora, esto pasa en la muerte de Jesús. Después que el Señor del día de reposo muere. Entonces, vemos que Jesús resucita el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús resucita, la iglesia no nace todavía. ¿Okay? La iglesia va a nacer 50 días más tarde después de su muerte, en el famoso día de Pentecostés. Entonces, la iglesia no existía todavía. ¿Okay? Entonces, pero cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, entonces la iglesia adopta el primer día de la semana para celebrar el hecho de que su Señor, su Maestro, Jesús, el Mesías, había resucitado el primer día de la semana. Ahora, lo complicado en ese momento es entender la transferencia o la transición de ley a gracia. Y se entiende, esa gente podía estar confundida, pero 2000 años más tarde, por favor, ¿cómo me va a decir usted que todavía no entiende la transición de ley a la gracia? Por favor, despiértese, levántese. Entonces, vemos que Jesús resucita el primer día. Ahora, por eso es que Pablo, cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice que nadie nos juzgue, o sea, nadie tiene autoridad para juzgarnos en cuanto a lo que comemos y bebemos y en cuanto a lo que celebramos, en cuanto a días de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos religiosos empezaron a acusarlos de que no guardaban el día de reposo, porque el mismo Jesús no guardaba el día de reposo. Ahora, no es que Jesús estaba revelándose ante Dios, Jesús era Dios. Pero Jesús sabía el propósito y Jesús sabía que la ley iba a terminar cuando Él muriera en la cruz. Y que iba a empezar otro periodo nuevo, el periodo de la gracia. Porque el hombre fue incapaz de cumplir la ley. Entonces Dios da el periodo de la gracia, no solamente para los israelitas, sino para el mundo en general, para nosotros los gentiles también. Porque así escribe el apóstol Pablo, que delante de Dios ahora no hay diferencia entre judío y griego, entre judío y gentil. Nos ve igual a todos los que recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Entonces, esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a entender que el primer día de la semana es el día que nosotros debemos de celebrar. Y por eso es que la iglesia se reúne el primer día de la semana, que es el día domingo. Ahora, nos reunimos cualquier día, ¿no? O sea, no es que solamente domingo y que otro día, no. Especialmente nosotros, la familia IBR, nos reunimos miércoles y nos reunimos viernes y nos reunimos domingo en el templo. Aparte, nos reunimos en las casas los martes. O sea, es algo inaudito tratar nosotros de imponernos el régimen de la ley cuando Jesús nos libertó de la ley. ¿Ok? Ahora, veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Hechos 20, el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas acerca de el periodo que había empezado, el periodo nuevo. O sea, Pablo se enfoca en que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, pero ellos lo niegan. Entonces después Pablo es enviado a los gentiles y Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Pero Pablo amaba a su pueblo, a los judíos, y él dice que anhelaba que los judíos reconocieran a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jesús
íbamos a encontrar el reposo que implicaba el día 7. Y esto es lo que el mundo no entiende. Y me da pena cuando la iglesia tampoco lo entiende. ¿Okay? Entonces veamos acá en el libro de los Hechos, capítulo 20, mire lo que dice el verso 7. El primer día de la semana, remarque eso, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, lo que se está tratando ahí es lo de menos. Ahora, el punto que queremos remarcar es que esto ocurría el primer día de la semana. O sea, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia donde todavía está fresco lo que Jesús hizo y lo que Jesús mandó. ¿Okay? Ahora, hay otro pasaje clave, y de parte del mismo Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 16, en la famosa ofrenda para los santos. Ahí hay otro dato importantísimo en cuanto a este tema, ¿no? En el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, mire lo que dice el verso 2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, ¿por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana es cuando se reunían. El primer día de la semana era cuando se reunían a celebrar la resurrección de Jesús. Luego se reunían en sus casas, se reunían a orar, se reunían a estudiar la Biblia, se reunían los sábados en la sinagoga. Okay, no tenemos tiempo, pero si usted lee en el libro de los Hechos, usted va a encontrar, no solamente en los evangelios, cuando Jesús llegaba a las sinagogas para poder leer la palabra y poder oír la palabra, poder meditar en la palabra, sino en el tiempo de la iglesia, el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, en la obra misionera, en todo el trabajo que Pablo hizo, dice que él primero llegaba a la sinagoga, y vemos varios pasajes, no los alcanzamos a leer en este momento, pero búsquelos usted. Cuando Pablo llegaba a la sinagoga y discutía la palabra, les enseñaba la palabra. Ahora, ellos se seguían reuniendo los sábados en la sinagoga, porque como judíos todavía no entendían y todavía no han entendido que la ley terminó en Jesús y que Jesús es el Mesías, que Jesús era ese reposo prometido por Dios. Jesús es nuestro reposo, hermanos. Jesús es nuestro reposo. Por lo tanto, nosotros ya entramos en el reposo de Dios. Ahora, faltan personas que entren, sí. Entrarán otros más, pero nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya entramos en el reposo, porque Jesús es nuestro reposo. Por lo tanto, no necesitamos, espiritualmente hablando, guardar el día de reposo. Ahora, necesitamos descansar, sí. Necesitamos descansar el séptimo día. No necesariamente sábado, pero sí el cuerpo necesita descanso. Váyase al libro de Hebreos. Ya vamos terminando. Con esto vamos a terminar. Porque resulta de que el pueblo de Israel, cuando vagó por el desierto 40 años, Dios les prometió que al entrar a la tierra prometida, ellos iban a tener reposo. Y en cierto sentido recibieron reposo. Cuando Josué conquista, o más bien desde que Moisés, antes de que Moisés muriera, que conquistaron el otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán, ve que conquistaron un territorio ahí y 2 tribus se posesionan ahí. Entonces después Josué les dice, bueno, ya Dios ya les dio su reposo, pero ahora necesito que todos los hombres vengan, crucen el río con nosotros y nos ayuden a conquistar hasta que el resto del pueblo tenga reposo, y entonces ustedes vuelven. Y al final encontramos efectivamente en el libro de Josué que Josué les dice, bueno, ahora que ya todo el mundo tiene reposo, ahora ustedes pueden volver a tomar posesión de su tierra. Capítulo 21.
En el capítulo 1 encontramos cuando ellos les dicen que allá tienen su reposo, pero en el 21 es cuando ya conquistaron y los otros y pueden regresar a su tierra. Pero mire lo que dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, dice, en el verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, ese es Gálatas, perdón, ya me emocioné, hermanos, me fui a Gálatas en vez de Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en un su reposo, en el reposo de Dios, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Dios dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ¿a quiénes fue que Dios les dijo no entrarán a mi reposo? A los israelitas allá en el desierto. A los que se rebelaron, a los que hicieron el chivo, el becerro de oro para adorar. Entonces Dios les dice, no van a entrar a mi reposo. El reposo para ellos era entrar a la tierra prometida, pero el reposo para nosotros, amados hermanos, es entrar al reino de los cielos por Cristo Jesús, quien es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Estoy leyendo en el verso 4, en el séptimo día, y eso lo leímos al 2. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos en quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, o sea, el pueblo de Israel, por su desobediencia, porque no recibieron a Jesús, otra vez determina un día, o sea, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así lo escribió el salmista en el Salmo número 95. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, en este mismo instante, a través del escritor de Hebreos. Cuando escuches la palabra, no endurezcas tu corazón, porque ese es el día de tu salvación. Ese es el día que tú puedes entrar al reposo del Señor. Y ese día se termina la ley para ti y entra la gracia. Y ya no necesitas un día de reposo, porque el reposo es Cristo Jesús en tu corazón y vas a descansar en Él. Ahora es bien importante, amados hermanos, que entendamos que mientras vivamos en el cuerpo, vamos a tener trabajo, vamos a tener dificultades. Por lo tanto, el reposo total va a venir el día que muramos. El día que partamos de este cuerpo, el día que dejemos este cuerpo, ese día va a venir el reposo pleno en el Señor. Porque si Josué, mire el verso 8 hace referencia a Josué, dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bendito sea el Señor. Cierro con el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amados hermanos, qué bendición poder estudiar la palabra. Es el deseo en mi corazón que usted le saque provecho a este estudio. Y si aún hay inquietudes, si hay temas que usted quiere sugerir, por favor, escríbanos, háganos saber, ya sea por este medio, ya sea por WhatsApp, pero déjenos saber, porque mientras estamos en casa vamos a aprovechar a estar estudiando. Vamos a seguir estudiando. La próxima semana ya tenemos listas, vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Okay? Mientras seguimos con los mensajes de los eventos proféticos del tiempo del fin, así que no se los pierda. Mañana continuamos con los mensajes a las 8 de la noche y de igual manera el domingo a las 12:30 los esperamos. Por favor, pasen la voz, pasen estos mensajes a quienes ustedes consideran que los necesitan, parientes, amigos, vecinos, lo que sea, pásenlos por favor.
va a ser de bendición. Entre más personas lo escuchan, más personas lo ven, más personas aprenden y así estamos promoviendo y proclamando el Evangelio de Jesús, llevándolo hasta el último rincón de la tierra conforme el mandato que hemos recibido. Por mi parte, amados hermanos, reciban un abrazo a la distancia. Se les quiere, se les ama, toda la familia IBR allá en México. Un abrazo a la familia IBR en Perú y en Colombia. Les amamos en el Señor. Que Jehová Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que les llene de paz su corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.